Dios los bendiga, hermanos. Se me hizo muy rápido que me entregaran el lugar. No, gloria a Dios. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Gracias de la alabanza. Al final, pues yo les indico cómo vamos a proceder. Gloria a Dios. Estoy contento, hermano, de estar aquí una vez más delante de ustedes, poderles saludar, hermanos, y verles contentos en la casa del Señor, no sin antes someternos por ahí a una cuestión extraordinaria, pero que afortunadamente con la cuestión de cada uno de ustedes, hermanos, se pudo superar y ahora estamos, hermanos, aquí juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Estoy viendo aquí parte de la familia, nuestra hermana Ceci, nuestro hermano Samuel, están bien contentísimos, ¿verdad? Porque están con él. Gloria a Dios, qué bueno verles una vez más aquí. Vemos a este joven también aquí juntamente con nosotros, alabando el nombre del Señor. Por ahí veían ahí a José Luis, qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Dios los bendiga y los guarde. Sabemos que están procesando por ahí una cuestión que no es desconocido para ninguno, pero verles en la casa del Señor es un gozo muy satisfactorio. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que se descolgó y hizo todo el propósito de estar aquí en la casa del Señor, qué bueno, es formidable, hermanos, juntos alabar y bendecir su nombre. Gloria a Dios. Así como están de pie, yo les invito a que abran la Biblia que usted traiga, ya sea en físico o ya sea digital, cualquiera que sea el medio. Aleluya. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, ubíquese por favor ahí. Capítulo 8, versículos 26 al 39. Gloria a Dios. 26 al 39 de Lucas capítulo 8. ¿Ya tiene esa porción ahí a la mano? Muy bien, entonces vamos a seguir la lectura, por favor. Yo voy a dar lectura en voz alta y usted, como quiera hacerlo, si quiere unirse conmigo o solamente estar ahí escuchando la palabra y viendo el avance de la lectura. Dice a partir del versículo 26 hasta el 39, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos,
que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quiero que ponga su vista un poquito hablando del antetexto, cuando menos que identifique la porción anterior a donde iniciamos la lectura. Hay un título anterior a donde leímos lectura que dice: Jesús calma la tempestad. Esto fue previo a este acontecimiento. Ocupe su lugar, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Estamos hablando de una región, de un lugar que se llamaba Gadara. De Gadara eran los gadarenos, de allí el nombre que se le daba a toda la población que habitaba en esa región. Gadara proviene del nombre Gad. Y Gad era el nombre de uno de los hijos de Jacob, pertenecía a una de las tribus, la tribu de Gad. Era parte del pueblo de Dios, Gad, y todos los que pertenecían a esa tribu de Gad era un pueblo de Dios. El significado de Gad es ejército. O sea que en cierta manera ellos formaban un ejército, y por ser parte del pueblo del Señor, entonces podemos decir eran parte del ejército de Dios los gadarenos. Hablando de su origen, hablando de dónde provenía el nombre, de dónde venía el nombre de ellos, de Gad, gadareno. Hay un dato también que se refiere, hermanos, a la actividad que en ese tiempo estaban desarrollando mayormente los gadarenos. Mire, la tribu de Gad, al pertenecer al pueblo del Señor, al ejército de Dios, la actividad que ellos realizaban originalmente era el pastoreo de ovejas. Esa era la actividad a la cual el Señor les había designado y les había dicho que se dedicaran al pastoreo de las ovejas. Pero según el contexto ahora actual, en el tiempo de Jesús, en la región de Gadara,
ya no había esa actividad, sino que más bien la habían cambiado por criar cerdos. Su actividad se había cambiado, se había transformado. No sabemos cómo fue evolucionando este cambio de pastorear ovejas ahora al tiempo presente, insisto, en este tiempo de Jesús. Ahora estaban dedicados a pastorear cerdos, marranos, puercos. Y a la luz de la Biblia, esta era una actividad inmunda. Los cerdos, hermanos, eran parte de los animales que eran considerados como inmundos. Y el pueblo del Señor no debería entrar en contacto con este tipo de animales. Quien tuviera este tipo de animales, quien consumiera la carne de estos animales o quien tuviera contacto con estos animales, una actividad relacionada con ellos, estaba propiciando un contexto de inmundicia. Estaba en un ámbito inmundo. Se entiende entonces un poquito el por qué en esa región privaba la presencia de espíritus inmundos. Porque dice que este hombre que habitaba ahí estaba poseído por una legión, por un cúmulo de espíritus inmundos que se habían adueñado de aquella vida. Y es que los de Gadara habían cambiado su labor, su trabajo, por un trabajo inmundo. También es interesante notar que cuando dice Gadara, en una manera de referencia, en primer lugar geográfica, y eso lo leímos desde el principio, cuando dice que Gadara se encontraba en la ribera opuesta a Galilea. Claro que es un dato geográfico. La primera intención, creo yo, es que nosotros nos ubicásemos para poder referenciar bien dónde se encontraba Gadara. Pero yo creo, hermano, por el hecho de que se precisa y se diga la palabra opuesto y luego en referencia a Galilea, creo que hay un ingrediente más allá de lo geográfico. Y percibo yo que hay una intención espiritual al hacer este tipo de referencia. El lado opuesto de Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea tiene un significado. Y el significado de Galilea es rollo. Y esto nos hace pensar en los rollos que formaba la Torá. En este caso, las escrituras de Dios en aquel tiempo no tenían Biblia, sino que eran rollos. Entonces, al hablar de Galilea, era una referencia a los rollos de la Torá, a la escritura de entonces, a lo que nosotros conocemos ahora como los primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, cuando dice que Gadara se encontraba en el lado opuesto de Galilea, insisto yo, hay una percepción que más allá de hacer una referencia geográfica, también está haciendo una referencia espiritual. Y esta referencia espiritual es que en Gadara había una situación contraria, opuesta a lo que significaba Galilea. O sea, una situación diferente a lo que Dios había estipulado en los rollos, en la escritura, en la Torá. Una actividad diferente, una situación diferente, un contexto diferente. Y es obvio, por lo que ya les dije, hermanos, que era una realidad, porque la actividad en ese tiempo había cambiado por una actividad sana por una actividad inmunda. Ahora, también es muy importante que nosotros entendamos que en Galilea era una provincia donde mayormente el Señor Jesús pasó la mayor parte de su tiempo de vida. De los 33 años de vida, hermanos, 30 años la pasó en esta provincia de Galilea. Quiere decir también que cuando dice en el lado opuesto de Galilea, quiere decir que en el lado opuesto, o sea, en Gadara, estaba proliferando
un espíritu diferente al que proliferaba en Galilea. Por el hecho de la presencia de Jesús en Galilea se entiende que estamos hablando de un espíritu correcto, adecuado, de un espíritu ordenado. Y en Gadara estaba lo contrario, estaba lo opuesto a Galilea. Todo esto nos hace ver entonces que la situación de Galilea estaba de Gadara estaba muy complicada, muy complicada. En lugar de prevalecer Dios, en lugar de prevalecer el nombre de Dios, estaba prevaleciendo otro ser, otro espíritu, y este espíritu era contrario al de Dios. De ahí se explica la situación que estaba sucediendo en Gadara. Esto me hace pensar entonces que los habitantes de esa región tenían que experimentar un cambio, tenían que experimentar una transformación. Se precisaba volver a los orígenes, se precisaba volver al inicio, se precisaba volver a las sendas antiguas. De ahí que la presencia del Señor Jesucristo se hiciera manifiesta. Eso me da pie para anunciarles que quiero hablarles de los elementos actuantes en el proceso de liberación. Elementos actuantes en el proceso de liberación. Hay ciertos elementos que aparecen en este pasaje que actuaron, que estuvieron presentes para que la liberación se pudiera llevar a cabo, fuera una realidad. Quiero mencionar esos elementos actuantes, hermanos, en este momento. En primer lugar, primer elemento actuante para el proceso de liberación es la insistencia. Insistencia. Creo que nosotros todos conocemos cuando menos lo básico de lo que significa esta palabra, insistencia. ¿En quién vemos este elemento actuante? Sin lugar a dudas, lo vemos en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mostró insistencia. Por eso les hice ver el pasaje previo, cuando dice ahí el título, Jesús calma la tempestad. Estaba Jesús con sus discípulos y viendo que era necesario ir a Gadara, le dijo a sus discípulos, y ahí lo puede constatar en los versículos 22 hasta el versículo 25, le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Se subieron en la barca, juntamente Jesús con sus discípulos, y entonces empezaron a cruzar el mar de Galilea para llegar a Gadara. ¿Y usted sabe qué sucedió en el transcurso del inicio al fin de ese viaje? Dice que estaban a medio mar cuando se levantó una tempestad. Ante la tempestad, no hubo una intención de retroceder. No, el Señor dijo, es peligroso, voy a exponer a mis discípulos. Mejor regresémonos y ya en otra ocasión hacemos el viaje. No, el Señor se sostuvo en la inquietud y Él dijo, pasemos al otro lado porque hay necesidad allá. Pasemos al otro lado. Lo que hizo el Señor Jesucristo es reprendió la tempestad, reprendió los vientos, y usted sabe lo que dice la palabra del Señor. Volvió la calma y ellos pudieron continuar adelante. Hermanos, el mayormente interesado en que nosotros, en que las personas que están en una situación muy crítica sean liberadas, el primero, hermanos, es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Es el primero interesado y no va a devolverse, no va a desistir en esta intención. El Señor muestra cada día insistencia, hermanos, insistencia. Si usted le ha tocado leer los libros proféticos, mayormente el de Jeremías y el de Ezequiel,
Pero hay uno de esos dos que dice, a menudo aparece una frase que me llama mucho la atención. Dice, desde temprano y sin cesar. Varias veces aparece esta cuestión en este libro profético. Desde temprano y sin cesar. Quiere decir que Dios, en la persona de Jesucristo, siempre estará insistiendo, siempre estará llamando, siempre estará con ese interés de que nosotros disfrutemos la verdadera libertad. Por lo tanto, el elemento actuante en el proceso de liberación de la insistencia, hermanos, aparece en la persona del Señor Jesucristo. Él no desistió ante las dificultades, Él no retrocedió ante las dificultades, Él siguió adelante en esta labor. Recordemos lo que dice, segunda de Pedro 3:9, que dice, el Señor dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mismo Señor también en el libro de Ezequiel 33:11 dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. El Señor siempre estará haciendo llamados para que esto se pueda realizar. Dios siempre estará interesado y va a insistir en que esto se lleve a cabo. No lo detuvo nada, ni la tormenta, ni tampoco, hermanos, cuando llegaron al otro lado y que se vino aquella persona amenazante delante del Señor, no lo detuvo ni los demonios que estaban en este hombre, sino que el Señor, hermanos, dio la palabra para que aquel hombre fuera liberado. Y después de que fue liberado, nosotros vemos a este hombre sentado a los pies del Maestro, vestido y en su cabal juicio. El Señor no se devuelve, el Señor no desiste, el Señor sigue adelante, el Señor insiste hasta que su propósito se cumpla. Y su propósito era que este hombre fuera liberado, y eso llegó a ser una realidad. Por el lado de Dios estamos en victoria. Él siempre insistirá, Él siempre hará llamados, Él siempre estará interesado en que nosotros experimentemos la verdadera libertad. Hay otro elemento actuante en el proceso de liberación, aparte de la insistencia que vemos que en el Señor Jesucristo se manifiesta, está la resistencia. La resistencia. Y la resistencia nosotros la vemos ilustrada no en la persona de Cristo, sino en la persona de Satanás, en la persona del diablo, en aquellos espíritus inmundos que prevalecían en aquella persona. ¿Sabe que Dios siempre se resistirá a desalojar posesiones de Él, hermanos? ¿Sabe que Satanás nunca con facilidad va a renunciar a sus intereses? ¿Sabía eso, hermanos? Si no lo sabía, se lo anuncio. No es sencillo que Satanás así con mucha facilidad suelte lo que él sabe que le pertenece o lo que ha probado que le pertenece. La resistencia está representada por Satanás. Mire, en el versículo 27 dice que Satanás había hecho algo en aquella vida. Dice el versículo 27 que el endemoniado desde hacía mucho tiempo estaba en esta situación. Mucho tiempo tenía Satanás trabajando para apoderarse de aquella vida. No se conformaba con un breve tiempo. No, él durante mucho tiempo tenía a este hombre sujeto, sometido. Dice el versículo 29, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Es tremendo esta palabra. Se había apoderado de este hombre. Se había apoderado de esa persona. A diferencia del Señor Jesucristo, Satanás quiere enajenar a las personas y trabaja en ello, de tal manera que forzando a la persona lo hace que haga cosas que son tremendas. Mire lo que hacía en esta persona. Dice que esta persona no vestía ropa, o sea, andaba desnudo, algo penoso,
algo vergonzoso que una persona en su sano juicio no haría, porque es algo penoso. Pues Satanás, porque se había apoderado de esta vida, ¿cómo lo hacía andar desnudo? O sea, sin ropa. Dice que este hombre no moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros, en los panteones. Allá era su casa. Oye, algo tremendo. Una persona que vive en esta condición es una situación deplorable. En lugar de estar en casa, él dice: mi casa son los sepulcros, son los panteones, son esos lugares de referencia no muy agradables. Dice también que cuando el Espíritu estaba en él, dice que le impelía a los lugares desiertos. Impelir o impeler es empujar, es arrastrar. Y Satanás era lo que hacía con esta vida, lo arrastraba a los lugares desiertos, porque se había apoderado de él. En el otro pasaje paralelo dice que de día y de noche daba voces. Este hombre no experimentaba reposo y descanso. De día y de noche andaba hablando, andaba vociferando, andaba gritando de aquí para allá, no teniendo descanso. De día y de noche estaba en esta condición. Y dice también en Marcos 5:5 que él se hería con las piedras, o sea, agarraba piedras y se golpeaba él mismo con esas piedras. ¿Por qué hacía todo esto? Porque Satanás se había apoderado de esa vida. Cuando el Señor quiere hacer algo con nosotros, dice la Biblia que toca las puertas de nuestro corazón y dice: si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús respeta nuestro libre albedrío, pero ¿sabe qué es lo que hace Satanás? Él se mete a la fuerza y él fuerza a las personas para que hagan cosas totalmente desagradables. No le importa el libre albedrío a Satanás. Todo esto lo hacía con qué intención: de tener más dominio sobre aquella vida y más difícilmente dejarlo. Una vez que Satanás ha entrado a la vida, difícilmente va a renunciar a tener esa posesión. Difícilmente, escúcheme muy bien esta cuestión que le estoy repitiendo. Lo primero que hace Satanás era poner resistencia a la fuerza, tomando dominio de aquella vida. Y es que recuerde lo que dice la Biblia también: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Usted recordará al apóstol Pablo en una ocasión, cuando estuvo frente a Elimas, aquel mago que estaba estorbando para que el procónsul pudiera recibir el evangelio. Pablo, con el poder y la gracia del Señor, le dijo a este hombre: hijo del diablo, enemigo de la justicia, que no cesa de trastornar los caminos rectos del Señor. La actividad del diablo siempre será oponer resistencia, ir en contra de los principios de Dios, tener estorbo, oponer la mayor resistencia posible para que llegue la libertad a esa vida. Por eso digo, este elemento actuante en el proceso de liberación, la resistencia, está claramente manifestado en la persona de Satanás, en la persona de esos espíritus inmundos que habían logrado tener dominio sobre aquella vida. Pero mire, también Satanás es astuto. Y también Satanás sabe cómo sacar mayor provecho cuando las fuerzas de alguna manera no puede con la fuerza obrar. De todos modos echa mano de otros recursos. En este pasaje vemos por 3 ocasiones que Satanás, queriéndose aprovechar de la bondad del Señor, le pide y le ruega al Señor Jesucristo algo. Fíjese, le ruega, o sea, pide que el Señor tenga misericordia de él.
quiere aprovecharse de la bondad del Señor. Y en la primera ocasión le dice: te ruego que no me atormentes. Versículo 28, versículo 31, una vez más usa esta palabra: le rogaban que no los mandase al abismo. Versículo 32 dice: le rogaron que los dejase entrar en los cerdos. O sea, imagínense, ya cuando Satanás ve que por la fuerza no puede hacer algo, entonces echa mano de otros recursos, y es el aprovecharse de la bondad del Señor. Te ruego, Señor, te ruego, Señor, te ruego, Señor. Y fíjese que sí encontró eco, porque el Señor le concedió lo que este espíritu, lo que esta posesión le estaba pidiendo. No lo echó al abismo y le permitió que poseyeran aquellos cerdos. Ya sabemos qué es lo que sucedió con aquellos cerdos. Pero vean ustedes la astucia de Satanás. Echa mano de la fuerza, y cuando esto ya no le resulta muy bien, entonces apela a otro tipo de sentimientos. Incluso, hermanos, yo quiero decirle, ¿sabían ustedes que Satanás sabe la Biblia? ¿Que Satanás tiene conocimiento de los tiempos? ¿Saben que en muchas ocasiones Satanás está más informado que nosotros como creyentes? Conoce mejor la teología Satanás que muchos de nosotros. Satanás tiene conocimiento teológico y escatológico, y de alguna manera se puede interpretar aquí. Hay una frase que me llama la atención cuando Satanás dijo: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Satanás sabe cuándo es el tiempo de su tormento, y el tiempo de su tormento final no ha llegado. Y Satanás, sabiendo eso, le dice al Señor Jesucristo: tú sabes, en otras palabras le está diciendo el Señor Jesucristo: tú sabes que todavía no es tiempo de que me atormentes. Has venido para atormentarme antes de tiempo, entonces por lo tanto yo te recuerdo que todavía no es el tiempo en que yo sea atormentado. Está apelando al conocimiento teológico y escatológico. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, hermano, respeta la palabra, respeta la palabra. Él no va en contra de la palabra. Él, lo que está escrito, Él lo respeta, porque es palabra del Señor. Por eso es que no lo echó al abismo, por eso es que no lo echó al infierno, porque todavía no era tiempo. ¿Hasta cuándo será tiempo? Usted vaya al libro de Apocalipsis y usted ve allí en Apocalipsis 20:10 que dice cuando llega el tiempo, y esto todavía no sucede. Son eventos que todavía están en el porvenir. En aquel tiempo dice: Satanás será tomado juntamente con sus seguidores y será echado al lago de fuego y azufre, y allí estarán atormentados día y noche por siempre. Pero su tiempo de tormento todavía no ha llegado. Insisto, vea usted también la sagacidad del diablo para oponer resistencia. Usted recordará aquella vez en que llegó Satanás para tentar al Señor Jesucristo, y una de las tentaciones le dijo: échate abajo, al cabo escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Satanás, ¿qué? Citando la Biblia. Conoce la Biblia Satanás, y al conocer la Biblia sabe cuándo son sus tiempos y cuándo sus tiempos han llegado al momento del fin. En muchas ocasiones Satanás se sale con la suya, apelando a una cuestión de bondad, a una cuestión de conocimiento. Hasta ahí va la intención del diablo, con la finalidad de no perder su posición. Estamos entonces frente a un adversario no cualquiera. Estamos frente a un adversario que opone resistencia, y resistencia fuerte.
Incluso quiero recordarle que la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Esto lo dice en Mateo 12, versículo 43. Insisto, el diablo no quiere que le quiten lo que él piensa que es de él. Lo va a defender. Y si acaso lo sacan de la vida de una persona, va a buscar maneras y formas de regresar de nuevo a esa vida. Y muchas ocasiones lo ha logrado. Muchos que han conocido al Señor y han sido liberados tremenda y extraordinariamente, y se les ha dicho, consérvese, guárdese, siga alabando, siga bajo la protección del Señor, y no hacen caso. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Vuelve otra vez aquel espíritu con otros peores, y la condición de aquella persona viene a ser peor que la que antes tenía. Sin duda, el elemento de la resistencia en el proceso de la liberación está representado por el adversario, por el diablo aquí en este proceso de liberación. Número 3, hay otro elemento actuante en el proceso de liberación, y esto lo he nombrado como la indolencia. Indolencia, un término que también no es desconocido de nosotros. Indolencia quiere decir que no se duele. En otros términos, es ser insensible, ser incapaz de conmoverse ante la necesidad de los demás. Una persona indolente no le importa el sufrimiento de los demás, no le interesa, no le duele, no siente acá algo feo cuando los demás están sufriendo. Es una persona indolente. Sin lugar a dudas, aquí la indolencia está representada en los hombres que habitaban esa región de Gadara. ¿Por qué digo que había insensibilidad? Mire, estos hombres se habían acostumbrado a ver a este hombre en esa condición. ¿Sí? ¿Ya les parecía normal? Mira, ahí va el loco, desnudo, gritando, vociferando, no tiene descanso, habita en los sepulcros, se va a los desiertos, golpeándose. La gente se había acostumbrado a verlo así. Además, había aprendido a convivir con esa condición. No veo en el pasaje que haya un indicio de que alguno de ellos haya querido ayudarle o colaborar con él, aconsejarle o ministrarle. No veo ningún indicio de ello en ese pasaje. Lo único que veo es que algunos lo habían atado con cadenas y con grillos, solamente haciendo uso de la fuerza, pero ningún elemento espiritual allí. Las personas que habitaban en ese lugar eran personas indolentes, no sentían el dolor de aquel que estaba sufriendo. Es más, tal es así que cuando lo vieron en condición diferente, cuando lo vieron que estaba ya liberado y estaba sentado a los pies del maestro, lo vieron vestido y lo vieron en su cabal juicio, dice que esta gente tuvo que miedo. Oiga, esto es el colmo. En lugar de haber tenido miedo por la condición como andaba, hermanos, y haber hecho algo, tuvieron miedo a la hora al verlo sano y libre. Tuvieron miedo, dice literalmente la Biblia. Qué tremendo que el hombre llegue a este estado de acostumbrarse al sufrimiento y no hacer nada por hacer un cambio en las vidas de esas personas. Qué tremendo que esto sucedía en aquellos tiempos. Y luego, por si fuera poco, cuando les dijeron cómo había sido libre aquel hombre en el cual habían salido todos los espíritus inmundos,
y que supieron que el Señor Jesucristo había hecho esto, usted escuchó lo que ellos hicieron con el Señor Jesucristo. En lugar de decirle, pues eres bienvenido aquí, tú eres nuestro medio de liberarnos, así que Señor, empieza y sigue avanzando. Toda cuestión de inmundicia hay que sacarle de aquí. No, ¿qué fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo? Le dijeron, ¿sabes qué? No eres bienvenido, así es que vete de nuestro entorno, no te queremos ver ya más aquí. Corrieron al Señor Jesucristo de sus medios. Preferían a los cerdos, preferían a los endemoniados en lugar del autor de la vida y el autor de la liberación. Y es que dice la Biblia en Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sin lugar a dudas, la indolencia está representada en las personas que habitaban esa región. Aquí me detengo un poquito para reflexionar. ¿Cuál es la situación de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra gente? ¿Acaso no estaremos cayendo un poco en la indolencia? ¿Acaso nos estaremos acostumbrando a ver el pecado alrededor nuestro? ¿Acaso nos estamos acostumbrando a convivir con el pecado? Y esa voz que a lo mejor antes levantábamos, esa voz que a lo mejor antes nos atrevíamos a manifestar en ciertos círculos, en ciertos espacios que teníamos, ya no lo estamos haciendo porque nos estamos acostumbrando a ello. Es ahí mi preocupación, es ahí mi dolor, es ahí también mi examen y mi autoanálisis también. No vaya a ser que estemos cayendo en esta situación de indolencia. Mire, hay señales evidentes de que la iglesia puede estar cayendo en esta condición. La iglesia nacional y la iglesia local, porque somos parte de la iglesia nacional. Como institución, como asociación religiosa, tenemos reuniones y cada tiempo, de tiempo en tiempo, se dan informes. Y esos informes muestran, señalan una cuestión que es muy posible en la cual estemos cayendo. De ahí mi preocupación. Hermanos, hay falta de profundidad en la oración. Hay falta de profundidad en la oración. Más allá de asistencia, estoy hablando de profundidad en la oración. ¿Cuántos de los que venimos para orar delante del Señor lo hacemos con profundidad? Lo hacemos con entendimiento, lo hacemos con entrega. ¿Cuántos? ¿Cuántos pudieran venir solamente porque pues tengo que ir? Y vienen a lo mejor a estarse un rato sentados, estar un rato en meditación solamente, ocupar un tiempo solamente. Pero aquí estamos hablando de profundidad. Parece que no exploramos la profundidad en cuanto a la oración. Porque si exploráramos un poquito la profundidad en la oración, una hora nos resultaría insuficiente, hermanos. No estaríamos ansiosos porque pasara ya la hora y poder ya irme y decir, ya cumplí la hora de oración. Evidencia, falta de profundidad en la oración, ausencia notoria en las reuniones. Esto es evidente y no solamente en la iglesia local, sino en la iglesia nacional.
aumento de interés en los negocios de este mundo y no en los negocios del Padre. Hay mucho interés, hermanos, y mucha fuerza que se invierte para los intereses de este mundo. Una gente muy ocupada en los negocios seculares y muy poco ocupada en los negocios del Padre. Cosa que el Señor Jesucristo dijo en aquella ocasión, usted lo recuerda muy bien: ¿para qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Reaccionamos con mucha facilidad a las pasiones humanas. Reaccionamos con mayor facilidad a las pasiones humanas que al llamado del Espíritu Santo. Hay una apatía por compartir el Evangelio, hermanos. Sí, un desgano en compartir el Evangelio. Tuvimos 2 actividades fuera del templo, hermanos, para ir a los parques, para salir del templo y llevar el Evangelio, aunque sea en esta ocasión como pretexto de la niñez, pero iba a haber gente adulta ahí que seguramente, como estuvo, para escuchar el mensaje que se le estaba dando a los niños. Qué bueno por aquellos que fueron, pero no fue la mayoría. Usted dirá, es que era un mensaje para los niños. No, era otro tipo de actividad que yo les dije: vamos a ir allá y vamos a invitar, vamos a ir casa por casa para extender invitación a las personas que viven a su alrededor. Parece que esto ya se nos olvidó, hermanos. Parece que esto ya lo borramos de nuestra actividad. Tal es así que yo les dije, hermanos, y les conté que cuando tocamos la puerta de una casa, la persona abrió la puerta y me dijo, bueno, yo le pregunté alguna cosa y me dijo: ¿ustedes son testigos de Jehová? Bueno, si pudiéramos decir, somos los verdaderos testigos de Jehová, ¿verdad? Le dije: no, somos cristianos. Y se sorprendió: ¿cristianos? ¿Cristianos viniendo aquí a la casa a entregar una invitación? Son señales, hermano, que nos dicen algo, nos dan información. ¿No estaremos cayendo o estamos en la indolencia? Ya no nos duele la situación que pasan alrededor. Nos estamos acostumbrando a verlos perdidos. Y esta es mi preocupación. Un descuido en el poder pentecostal, en el bautismo en el Espíritu Santo, en el hecho de hablar en lenguas, de ser bautizado con el Espíritu Santo, hermanos, y de darle manifestación a estas expresiones. Ya es también poco frecuente dar libertad al Espíritu Santo en esta área. Es otra señal. Todo esto nos lleva, por ende, hermanos, a que también haya, hermanos, una disminución de nuevos convertidos. Y esto lo arrojan las estadísticas a nivel nacional. Puede ser entonces que sí estemos cayendo en la situación de indolencia, de que para nosotros ya sea sorprendente cuando una persona se acerca y se entrega a Cristo y vemos a una persona que antes era loca, era tremenda, la vemos ya convertida, sentada y en su sano juicio. Parece que nos asustamos. Algo extraordinario está pasando aquí, hermanos, cuando debiera ser algo normal para nosotros. No estoy enojado, hermanos, ni estoy descargando frustración. Es algo que el Señor me motivó, y como decíamos en la mañana en la escuela dominical, cuando el Señor habla algo, vamos a esforzarnos a poderlo publicar y exponer a la congregación, a la iglesia en general que está aquí. Hermanos, tenemos el desafío entonces de pasar de la indolencia a la diligencia. De la indolencia a la diligencia. Y la diligencia está representada en este hombre que fue libre. Este hombre que experimentó la libertad. Este hombre, después de haber vivido mucho tiempo con una legión de espíritus inmundos dentro de él,
que era insoportable la forma de vida que él tenía, algo que había dentro de él. Después de haber vivido todo ese tiempo en angustia, en desesperación, y que no había llegado auxilio hasta que llegó el auxilio, este hombre con toda disposición le dijo al Señor: Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero seguirte. El Señor le dijo: no puedes ir conmigo, porque ahora ya me han corrido a mí aquí de este lugar, debo de dejar a alguien aquí. Por lo tanto le dijo a este hombre: ¿sabes qué? Vuélvete a los tuyos, vuélvete a tu casa. Ahora sí que vas a poder habitar en tu casa, y ahí en tu casa hay necesidad. Ahí con los tuyos hay necesidad. Ahí con tus hijos hay necesidad. Ahí con tus papás hay necesidad. Ahí con tus hermanos de sangre hay necesidad. Ahí con tus vecinos hay necesidad. Vuélvete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre diligentemente, porque así lo dice la palabra del Señor, fue y empezó a anunciar y continuó anunciando lo que Dios había hecho en su vida. Y aunque no lo dice la palabra, pero seguramente hubo resultados. Porque así como habrá muchos que quieran seguir viviendo en la perdición, habrá otros como nosotros en una ocasión lo hicimos. Muchas veces rehusamos el evangelio, muchas veces nos opusimos al evangelio. Yo puedo decir, un año anduve corriendo. Por un lado llegaban los hermanos a mi casa y por la otra puerta yo me salía, brincaba la barda y me desaparecía. Pero hubo una ocasión en que el Señor me encontró con disposición, entregué mi vida, experimenté esa renovación, ese cambio, esa ansiedad, esa cuestión que había dentro de mí, ahora ya una vida nueva. Allí en su casa, ahí con los suyos, hay necesidad, hay que seguir hablando, hay que seguir recordando, hay que seguir adelante diligentemente con la tarea que el Señor nos ha encomendado. No podemos ignorar esta cuestión, ni tampoco podemos catalogar lo que ha sucedido en el pasado y decir así va a suceder el día de hoy. No, Dios puede hacer que en este día sea diferente a lo que ha sucedido en los días pasados. Insisto, los ejemplos somos nosotros. Y así como nosotros, puede haber gentes esperando el evangelio. Una y otra vez han rehusado el evangelio, pero ese día van a ser encontrados en condiciones apropiadas y una palabra bastará. Además, a lo mejor no solamente lo van a ver a usted y le van a decir lo que yo estaba esperando: ore por mí, aquí me rindo a Cristo, aquí le entrego mi vida. Dios puede hacer eso. ¿Con quién lo hace? No con la gente indolente, lo hace con aquellos que están en disposición de diligentemente respetar y aceptar la encomienda de Dios. ¿Qué dice la palabra? La palabra del Señor dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. También dice la palabra de que fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable. ¿Con qué propósito? Dice la Biblia: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos hizo ese milagro de llamarlo de las tinieblas a su luz admirable. No podemos escaparnos, tenemos la encomienda en nuestras manos. Gente, Dios nos va a demandar de aquellos que están cerca de nosotros y nosotros ya los abandonamos, ya no oramos por ellos porque decimos: ya sé lo que va a suceder. Va a rechazar, este así se va a morir, este así va a terminar, este así va a concluir su vida perdido. No, hermanos, no. Hay que albergar esperanza y seguir levantando la voz, seguir insistiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les digo, amados hermanos,
pasemos de la indolencia a la diligencia con la gracia y la ayuda del Señor. Hay que echar mano de la oración y de la acción. Yo pienso que si oramos correctamente y accionamos correctamente, Dios hará la obra también extraordinaria, hará lo que nosotros no podemos hacer ni somos llamados a hacer. Nosotros no somos llamados a convertir a nadie, somos llamados a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y nada más. De repente nos desesperamos porque decimos, no puedo convertir a tal y a tal y a tal. No, es que no somos llamados a convertirlos, somos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no nos debemos de cansar de ello, porque su sangre puede ser demandada de nuestras manos. Oración y acción. En ese sentido, he propuesto algunas actividades. La primera de ellas, ya la anunciamos allí en nuestra comunidad. Envié por lo menos 2 videos cortos anunciando esta actividad, titulada Un cuarto para Dios. Un cuarto para Dios. Estoy presentando esta actividad delante de ustedes. Un cuarto para Dios. No va a ser 1 hora de oración, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 6 horas de oración. Próximo domingo, de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, aquí en el templo. No va a haber escuela dominical. Aquellos que acepten esta cuestión estarán actuando en oración. Primer lugar, porque necesitamos saber quién es Dios y acercarnos más a Dios para sentir el palpito o el palpitar de su corazón, sentir esa angustia que Dios siente, porque no quiere que ninguno perezca. Debemos de volver a sentir el corazón de Dios. ¿Y cómo lo vamos a sentir? No en su trabajo, no en su casa, estando en oración cerca con Dios y cerca con aquellos que albergan ese mismo espíritu y que desean ese mismo espíritu. Cuarto con Dios, porque 6 horas es el cuarto de un día. En un día tenemos 24 horas. Solamente estamos pidiendo un cuarto. No es mucho, pero para algunos a lo mejor es algo exorbitante. 6 horas estando aquí. 6 horas dividida en 3 porciones de 2 horas cada uno. Al principio de cada porción una administración breve de media hora y el resto en oración de acuerdo al tema propuesto en esa administración. Otras 2 horas al iniciar las siguientes 2 horas, una reflexión de media hora y luego el resto para completar las 2 horas con la intención de la administración. 6 horas, un cuarto para Dios aquí en la casa del Señor, próximo domingo de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Todos juntos, los que quieran, los que anhelen, los que estén deseosos, los que quieran pasar de la indolencia a la diligencia. Tenemos que hacer algo más de lo normal que estamos haciendo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que dar oportunidad para que Dios nos despierte y nos haga conscientes de la situación que está privando a nuestro alrededor. Es una actividad en ese sentido, oración, oración, oración y acción. Tengo aquí en mis manos un kit. No fue casualidad. Creo que es la provisión y la providencia del Señor que este material se pudo conseguir, se pudo adquirir. Tiene varios elementos este kit. Rápidamente, una guía de estudio. Trae algunos temas ahí, algunos elementos, algunos versículos
que nos van a decir qué es lo que pide Dios de nosotros. Y según Deuteronomio, Dios pide de nosotros, número 1, que le temamos. Número 2, que seamos obedientes. Número 3, que le amemos. Y número 3, que le sirvamos. Aquí lo va a ver usted. Hay algunas lagunas que yo le voy a estar pasando las palabras diariamente para que usted complete esta guía de estudio. Esta guía de estudio trae un separador bíblico. Por un lado, donde usted va a poner su nombre. Es su nombre ahí, donde usted se compromete a ser parte de esto, de este despertamiento, de este sentir que para hacer algo, para dejar ese estado y ser despertados a una cuestión de volver a nuestro origen. Al otro lado hay varias opciones ahí donde va a poner usted nombre de aquella persona que usted anhela y desea y se compromete a orar por ella porque quiere que el Señor la rescate. Aquí posiblemente va a estar el nombre de uno de sus hijos porque es su preocupación. Pues bien, le va a poner acción a esa preocupación, va a poner los nombres de esas personas al reverso de este separador que usted lo va a traer allí en su Biblia si la trae físicamente, y si no, la va a tener en un lugar visible allí en su casa, recordándole que usted tiene un compromiso con el Señor. Este kit también trae un mapa que es mapa de oración. Aquí presenta todos los países que comprenden nuestro continente americano. Muchos nombres ni siquiera los sabemos, pero aquí aparece el mapa del continente americano con todos los nombres de los países. También tiene manera ahí de poner los nombres de las personas que usted va a orar por ellas, el nombre incluso de sus vecinos, incluso las necesidades que usted percibe en sus vecinos, porque nos vamos a comprometer a orar por esas necesidades. Por lo menos tenemos una semana para recopilar algunos nombres y necesidades para aprovechar el próximo reto que tenemos aquí de estar en oración 6 horas, un cuarto para Jesús aquí en el templo. Es un mapa que le ayuda a usted en esta cuestión. Trae tratados, 30 tratados, 15 con un tema, el amor inagotable. Aquí usted la va a poner en las manos de aquella persona que después de haber hablado a Dios de esa persona, enseguida usted va a hablar a la persona de Dios y le va a entregar este tratado, o ya sea los dos porque son temas diferentes, el amor inagotable de Dios y el camino a la vida eterna. Trae versículos bíblicos, alguna reflexión, trae también ahí la dirección del templo y el código QR también para si puede ubicarse en la dirección, le da la ubicación para que esté referencia aquí en el templo. Es un kit para compartir y decirle a las personas, contarle a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No quiero que usted se suelte repartiendo los tratados a diestra y siniestra. No, antes de repartirlos usted va a orar y vamos a decirle al Señor: que yo te voy a presentar este nombre, y esta persona cuando reciba este tratado va a sentir que algo va a llegar a su vida. Cuando lo lea y esté siendo ministrado por aquello, algo suceda en su vida. Esto es pasar de la indolencia a la diligencia. Aparte de oración, acción. Es lo que Dios está pidiendo, y es lo que Dios le pidió a este hombre que fue liberado. Tú vas a dar no lo que no tienes, tú vas a dar lo que tienes. La experiencia tuya la vas a compartir con otros. Eso trae, hermanos, este kit. No sé si me excedí en mi fe o quedé corto en mi fe. Traigo 48 kits. Aquí la pregunta de reflexión. No los voy a obligar a nadie, hermanos. No, en lo absoluto. Pero después de haber tenido esta reflexión, esta meditación, yo quiero invitarle para que usted se sume, para que usted sea uno de los que digan: hermano, yo quiero ser parte de esto.
cuente conmigo, no porque quiero quedar bien con usted o no quiero que los demás me vean que yo sí participo. No, porque es algo de Dios y de usted. Y usted, si lo hace, yo sé que lo va a hacer con todo empeño, con todo esfuerzo. Y créamelo, si llega un momento dado en que ninguno de los que usted oró, ninguno de los que usted les habló de Dios, se convirtieran, que fuera un caso, su vida está liberada, porque en aquel día su sangre no será sobre su vida. El Señor no le va a demandar que fue negligente, sino que usted hizo el esfuerzo conveniente para hacerlo. Digo, en el caso de que nadie se convierta, pero estoy seguro que no va a ser así. Va a haber inquietudes y va a haber resultados en el nombre del Señor, porque hay oración de por medio. ¿Qué puedo decir más cosas? Creo que ya sería solamente abundar en lo mismo. Se precisa entonces en este momento que tomemos una determinación, porque quiero que hagamos una oración con aquellos que aceptan el reto. Si por alguna razón usted en este momento no quiere aceptar el reto, y digo, usted dice, pues a lo mejor mañana o el martes o el jueves, porque vamos a seguir esta semana insistiendo en esta línea, lo hago. Está en libertad de poder tomar la determinación. Hablo de usted como creyente, hablo de usted como hijo de Dios. Nuestras personas, ¿verdad?, que nos están visitando aquí, que están en proceso de decirle al Señor que sí, formidable. Pero usted que es creyente, yo le invito a que si puede tomar una determinación, lo haga en este momento. Mire, aquí tenemos una caja, ahí está con la hermana Erika. Hermana, llévele una caja acá a la otra banca, por favor, para tener por lo menos aquí una caja y allá otra caja. Yo quiero invitarles a aquellos que quieran tomar el reto, pase y tome un kit, ahí va a estar, y luego se va a quedar aquí en el altar para hacer una oración juntos. ¿Quién está comprometido, hermanos, o quiere comprometerse a ello? Pásele, por favor, tome su kit y tome un lugar aquí en el altar, en el nombre del Señor. Digo, ahora sabré si me quedé corto o me excedí en la fe. Dios sabe esa cuestión, pero ahí tenemos el reto, y el reto ahora estará en nuestras manos, hermanos. Lo demás el Señor lo hará. ¿Cómo lo hará? ¿Quién sabe cómo lo hará el Señor? Tome un kit ahí, y acérquese acá en el altar, porque vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a decirle al Señor: Señor, estamos aquí, no solamente dispuestos a la oración, sino a la acción. Y algo tú vas a hacer con mi vida, tú algo vas a hacer también con la iglesia general, y algo también vas a hacer con la iglesia nacional, Señor. Aleluya. Por ejemplo, yo esta mañana no pude venir a la dominical porque no llegué con quién dejar mi esposa. Yo sí quiero hacer. Perfecto. Eso es. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Invito a los que se quedaron ahí, pónganse de pie, por favor, y vamos todos a orar en este momento, ¿verdad? Y que Dios siga pues hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Nos siga inquietando, porque algo el Señor quiere seguir haciendo. Acá hay más, hermanos, si hace falta, acá hay más también. Si se agotan, hacemos ahí movimiento también para poder traer más. No dice que vayamos por ellos a otros lugares, ¿verdad? Pero aquí el Señor, hermanos, nos va a mover y va a abrir ámbito y campo, hermanos, a lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Bendito sea el Señor. Posiblemente el Señor le inquieta el día de mañana. Qué bueno. Si el Señor le dice, por favor, da este paso, hágalo antes de que ya no lo pueda hacer definitivamente. Pero el Señor y usted tendrán esa responsabilidad. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Mi Dios y mi Señor, la inquietud que tú pusiste, Señor, al momento de exponer esta administración y hacer este tipo de ejercicio,
por lo menos en su primera instancia, ha sido cumplida, Señor. El reto ahora está en cada uno de tus hijos que voluntariamente han querido compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Si acaso hemos caído en la indolencia y no nos ha dolido la situación presente y que cada día va en aumento, suicidios alrededor de nuestras casas, personas que se han quitado la vida en nuestra calle, en nuestra colonia, personas que andan vagando de un lado a otro sin paz, sin tranquilidad. Y nosotros, aquí en el templo, a gusto, alabando tu nombre. Señor, sabemos enteramente que no vamos a cambiar los corazones, pero tú nos envías como enviaste a este hombre. Ve a tu casa, ve a los tuyos, ve con tus vecinos, recuérdales una vez más, con oración previa, poniéndolos en las manos tuyas, mi Dios, hablándote a ti de ellos, de sus necesidades, de sus inquietudes, cómo los vemos nosotros y qué necesidad esté presente ahí. Señor, ahora esta responsabilidad la hemos tomado. Yo te ruego, Señor, que con toda diligencia, con toda pasión, Señor, hagamos caso, Señor, a esta inquietud que tú has puesto en nuestras manos. Y que ahora, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, ahora, Señor, con el esfuerzo en nuestras manos, vamos a lanzarnos, Señor, no como locos, sino como personas cuerdas, pero contando con tu ayuda y con tu gracia. Señor, hay un tiempo de oración para ello. Aparte de la oración personal, hay la oración en grupo. Estaremos levantando en oración estas necesidades, Dios. Pero sobre todo la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, esté en la vida de cada uno de tus hijos. Tú conoces, Dios. Tú conoces la necesidad de la iglesia y conoces la necesidad de nuestra congregación también. Y conoces la necesidad de los que están allá afuera. Tiempo de oración y tiempo de acción. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En tu nombre, Señor. Aleluya, en tu nombre tenemos en nuestras manos, Señor, estos elementos de este, Señor, este kit, este conjunto de instrumentos, Señor, que Dios, vamos a hacer uso de él en tu nombre, Dios, con toda gracia, con toda paciencia, con toda diligencia. Bendice por favor nuestras vidas, Señor del cielo, aquellos que recibirán parte de estos documentos, parte de esta literatura, parte de estos tratados, sientan que han recibido algo que va a quemar sus corazones, que va a arder en ellos. Que tu Santo Espíritu, Señor, hará una obra que antes no había experimentado al recibir esta palabra, al recibir esta invitación, al recibir este llamado, al recibir, Señor, aleluya, esta información que con la gracia y la ayuda tuya, Señor, haremos para alabanza de tu santo nombre. No queremos acostumbrarnos, Señor, a la indolencia. Nos esforzaremos para pasar y ser diligentes como este hombre que fue liberado, Señor. Padre, en tus manos están mis hermanos y mis hermanas. Toda la gloria y la alabanza sea para ti, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén, Señor. Gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Puede pasar a su lugar, hermano, por favor.